¿Se imagina usted Pilato, que tenía la autoridad para soltarlo o para mandarlo a crucificar, como él dice más adelante, preguntándole a la multitud: ¿qué hago entonces con Jesús? ¿Qué clase de autoridad es esa? El apóstol Juan presenta este juicio y presenta la majestad del Señor en control de la situación en todo el tiempo. Él era el que estaba encadenado, él era el que estaba siendo abofeteado, él era el que estaba siendo castigado, pero estaba en todo tiempo en control de la situación, confiando en que la soberanía de Dios siempre prevalece. Y a Pilato, un hombre que se suponía que estaba en autoridad y que podía tomar decisiones correctas, lo vemos aquí como un hombre débil, un hombre egoísta, un hombre que solo piensa en sí mismo, en sus beneficios, en lo que a él le conviene. El día de hoy vamos a estar considerando la última parte del juicio del Señor Jesucristo, y vamos a estar viendo en el capítulo 18, a partir del versículo 39 hasta el capítulo 19 y el versículo, terminando en el versículo 16. Esta parte, yo creo que les recordaba la semana pasada, esta parte de la Escritura donde vemos el juicio del Señor y todo lo que le hicieron injustamente, muchas veces nos lleva a mover nuestras emociones y a veces a pensar o a tener lástima por nuestro Señor. A veces, no sé si usted ha escuchado a personas decir: pobrecito el Señor. Y es verdad que Él sufrió, obvio, la Escritura es muy clara y exactamente narra lo que Él pasó. De hecho, no solamente narran los evangelios, sino que Isaías, muchos años antes, cuenta lo que él iba a sufrir. Y de verdad que sí sufrió, pero la razón por la que la Escritura es tan explícita en el hecho del sufrimiento del Señor no es para que nosotros nos movamos a tener lástima del Señor, sino para que nosotros reconozcamos lo que el Señor sufrió, no solamente aquí, y créanme que esto no fue el mayor sufrimiento del Señor. El mayor sufrimiento del Señor Jesucristo fue cuando Él está en la cruz y su Padre derramó toda la ira sobre Él para que nosotros hoy pudiéramos tener esperanza de salvación y vida eterna. Nosotros merecíamos estar en ese lugar donde estaba el Señor, justo, sin pecado, pero murió por nuestro pecado para que ahora nos veamos justos delante de Dios, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que la Escritura es tan explícita en relación a este suceso, en relación a este juicio del Señor. Vamos a ir a la Escritura. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede llevar la lectura ahí en la versión que usted tenga. Juan 18, del versículo 39 hasta Juan 19, hasta el versículo 16. Juan 18, versículo 39 hasta Juan 19, hasta el versículo 16, dice así: pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a Jesús le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir,
porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si sueltas a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado El Empedrado, y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua, era como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Oramos. Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder, reconocemos que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ante ti, Señor, nos presentamos en esta mañana. Ayúdame a predicar tu palabra de manera clara, de manera entendible, de manera, Señor, que podamos ser edificados por medio de ella. Que reconozcamos nuestra necesidad, que reconozcamos, Señor, la magnitud de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que podamos vivir de acuerdo, Señor, a esas verdades del Evangelio. No solamente que tú sufriste, que tú moriste, pero que tú resucitaste, estás sentado a la diestra del Padre, y que esperamos, Señor, tu segunda venida. Pero mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas, que tu palabra siga transformando nuestras vidas, que podamos darte la honra y la gloria a ti en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aquí en esta segunda parte, amados hermanos, del juicio del Señor, o la última parte del juicio del Señor, antes de que comencemos en sí a entrar en el texto, yo quisiera que por un momento diéramos una pequeña mirada a los personajes que están involucrados en este juicio del Señor. Ya se ha mencionado desde que el Señor fue arrestado hasta ese momento, todos los personajes que están involucrados en este juicio. Y vemos, por ejemplo, en primer lugar está Anás, que dice que era el suegro de Caifás. Anás era el sumo sacerdote saliente. Caifás era el sumo sacerdote en ese tiempo. Estos dos hombres se supone que eran hombres que conocían la Escritura, y que eran hombres que debían de guiar al pueblo, y que eran hombres que al ver al Mesías tenían que decir: oh, ese es el Mesías, de él es el que habla la Escritura. Pero contrario a eso, buscaban matarlo. Vemos entonces a Anás, vemos a Caifás. Estos hombres tenían poder, tenían autoridad, no solamente religiosa, sino en lo civil. Ellos podían omitir hacer juicios, pero vemos que fueron hombres que no tuvieron el valor de hacer ningún juicio. Porque ¿qué pasaba? Si usted se fija, desde el arresto del Señor hasta este momento, todos estos hombres estaban tirando la pelota. Se la tiraban uno, se la tiraba el otro, y el Señor iba para allá, iba para acá, y lo regresaban. Pero ¿qué? Nadie tenía el valor de ¿qué? De omitir ningún juicio, o tener ninguna responsabilidad acerca del juicio del Señor. Ellos sabían que Él era inocente. Ellos sabían que era inocente. Pero vemos también entonces aquí, amados hermanos, también al Sanedrín. El Sanedrín también era un grupo de personas muy importante que estaba compuesto por fariseos y saduceos, y estos hombres también conocían la Escritura. Es interesante que muchos de estos grupos no se llevaban entre sí, pero en el momento de llevar al Señor a juicio, ¿qué pasó? Se hicieron
amigos. Se hicieron amigos y todos estaban en contra del Señor. Tenemos también entonces a Pilato, el gobernador romano, quien jugó un papel muy importante aquí en el juicio del Señor. Y tenemos a Herodes Antipas, el gobernador de la región de Galilea, de donde era el Señor Jesucristo. Y luego tenemos a la multitud que estaba ahí frente al gobernador romano pidiendo que crucificaran al Señor. Entonces vemos aquí varios personajes y la pregunta es, amados hermanos, ¿quién es el personaje más importante en esta historia? ¿Quién es el personaje principal en este juicio? El Señor Jesucristo. Como en toda la historia de la Escritura, el Señor Jesucristo es el personaje importante aquí. Obviamente, ninguno de estos hombres podía decir esa verdad, porque para ellos, tanto el sumo sacerdote como el gobernador romano eran la máxima autoridad. Y el César, obviamente, el César era intocable. Nadie podía hablar en contra del César, pero el personaje importante, amados hermanos, aquí es Jesucristo. Y digo esto porque cuando hablamos de los personajes que rodean el juicio del Señor, siempre se ha hablado y ha habido algún debate de cierta manera sobre quién tiene la culpa. ¿Quién tuvo la culpa de la muerte del Señor? ¿Sí o no? Usted ha escuchado, no, porque fue culpa de los romanos. No, porque es culpa de los judíos. No, es culpa de los líderes religiosos. Y verdad que todas esas respuestas son verdades en cierta manera. De hecho, la Escritura enseña que estos hombres fueron responsables de la muerte del Señor. Si usted va, por ejemplo, a Mateo 20:19, el Señor Jesucristo, hablando de su muerte, dice: y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, y lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Y mire Hechos 13:28 lo que dice: aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandaran a matar. La Escritura de alguna manera hace responsable a los judíos, se hace responsable a los romanos de haber matado o crucificado al Señor. Miren en Hechos capítulo 2, por ejemplo, en el verso 23, el apóstol Pedro, en el sermón aquí, miren lo que dice, hablando acerca de lo que sucedió con el Señor. Dice, hablando del Señor Jesucristo, fue entregado, y aquí es donde podemos ver, amados hermanos, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y son cosas que muchas veces no entendemos o no podemos asociar, pero es como la Escritura enseña acerca de lo que pasó con el Señor Jesucristo. Y dice, hablando del Señor, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Dios ya había establecido que Él muriera en la cruz del Calvario, pero miren lo que le dice a Pedro a los judíos. Y ustedes, dice él, al mismo tiempo, después de que él dice que ya Dios había determinado que él fuera entregado, en Hechos 2:23, y ustedes, dice, lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Aquí Pedro está diciendo, Dios ya había determinado que él muriera, pero ustedes lo entregaron y los romanos lo mataron. O sea, en este mismo texto, en Hechos 2:23, el apóstol Pedro está diciendo que al final de cuentas todos son responsables de la muerte del Señor, aunque Dios ya había establecido que Él muriera por nuestros pecados. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que Dios ya había establecido que Cristo muriera, estos hombres eran responsables de lo que estaban haciendo. Y aunque, como vamos a ver más allá, Pilato, después de que dice yo no puedo hacer nada, crucifíquenlo, dice que en Mateo dice que Pilato se lavó las manos. Pilato dice yo no soy responsable. Bueno, él pensaba que no era responsable, pero bíblicamente él era responsable de sus actos. Y eso es lo que muchas veces no entendemos acerca de la soberanía de Dios. Y muchas veces es algo con lo que luchamos como seres humanos y a veces como cristianos, el hecho de que Dios escogió a algunos para salvación y a otros no. Y así funciona la soberanía de Dios.
No es que Dios escogió para condenación, Dios escogió para salvación, pero muchos prefieren rechazar al Señor e ir a condenación eterna por causa de sus pecados. Ahora, amados hermanos, aquí vemos entonces, Pilato está en una situación muy difícil. Ya anteriormente él trató de soltar a Jesús. Los líderes religiosos y la multitud de los judíos no aceptaban esta realidad, que fuera puesto en libertad. Y es interesante, amados hermanos, porque en el versículo 38, donde nos quedamos la semana pasada, mire lo que pasa con Pilato. En el versículo 38 dice, Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pilato, amados hermanos, hizo la pregunta más importante que el ser humano puede hacer. ¿Qué es la verdad? Y digo esto porque en el día de hoy usted se ha fijado y ha escuchado que mucha gente dice que la verdad es relativa, que depende de las circunstancias, pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que la verdad es la verdad y no hay verdades a medias. No, la verdad es Jesucristo, y este hombre estaba parado delante de la verdad y la vida y le preguntó qué era la verdad y le dio la espalda a la verdad. Si hay algo triste que puede sucederle al ser humano, es que esté enfrente de la verdad y después de haber escuchado la verdad, haber visto la verdad encarnada, darle espalda a la verdad. Y eso le pasa a muchas personas hoy en día. Escuchan el evangelio una y otra vez, escuchan el evangelio, y Hebreos habla de esa situación, terrible situación. Hebreos dice que es triste, y lo vamos a leer más allá, que Hebreos capítulo 6 creo que es, que después de que fueron iluminados, después de que estuvieron rodeados, escuchando la palabra de Dios, le dieron la espalda a la verdad. Y esa es la condición con la que nos encontramos con los líderes religiosos y el pueblo judío. Estos hombres vieron los milagros de Jesús, escucharon los sermones de Jesús una y otra vez y le dieron la espalda a la verdad encarnada, al Mesías que ellos debían reconocer. Entonces Pilato se encuentra en esta situación. ¿Qué hago? ¿Qué hago con Jesucristo? ¿Qué voy a hacer si yo sé que es inocente? Es lo que dice en el versículo 18. Entonces, ¿qué pasa? Y este es el primer punto que quiero tratar el día de hoy. El plan de Pilato falló. Pilato quería soltar al Señor porque creía que era inocente, pero su plan no dio resultado. En el versículo 1 del capítulo 19 dice que, en el versículo 19 dice que, el 19 dice que entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Él podía soltarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la situación de este hombre? Estaba en una posición muy privilegiada. Estaba en una posición en la cual no podía darse el lujo, amados hermanos, de quedar mal ni con los judíos, ni con los romanos, ni de perder ese privilegio que él tenía de estar en esa posición como gobernador. Si él soltaba al Señor Jesucristo y los judíos no estaban de acuerdo, él tenía problemas porque iba a tener revueltas de los judíos. Si él lo soltaba, los romanos iban a estar también con problemas con él, porque la acusación que le estaban haciendo en este caso era que se hacía a sí mismo rey de los judíos, y no había más rey que el César. Entonces Pilato está en una situación que no haya que hacer. Entonces, ¿qué? Él trama un plan, y mire lo que sucede. Él trama un plan para soltar al Señor, pero ese plan no le da resultado. En el versículo 39 dice, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. Entonces él dice, aquí está mi oportunidad. Siempre hay, en la Pascua se suelta a alguien, bueno, les voy a decir que la voy a soltar al rey de los judíos. Si yo dije que el culpable, ok, está bien, lo azoto y lo suelto, no pasa nada. Pero mire la respuesta de estos hombres. Entonces volvieron a gritar, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás, aquí el apóstol Juan nos da un detalle importante. Era un
un ladrón. Ahora, es interesante porque Barrabás no era cualquier ladrón. No era alguien que pasaba por las tiendas y se robaba un dulce, o por ahí que se robó una camisa, se robó un pantalón. No. Aquí Juan dice nada más que era un ladrón. Pero resulta que Mateo nos dice que era un preso famoso. Ahora, tampoco era un preso famoso o era famoso como los famosos del día de hoy. No era porque era que hacía TikTok o porque era influencer. Miren lo que dice Mateo en el capítulo 27, en el versículo 16. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Pero si vamos más adelante, en los otros evangelios, en Marcos, por ejemplo, en el capítulo 15, en el versículo 7, miren lo que dice Marcos. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Oh, y aquí ya vemos que hay más información acerca de este hombre. Lucas, capítulo 23, versículo 19, mire lo que dice. Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Bueno, aquí ya tenemos un poco más de información. La pregunta es, la acusación que los líderes religiosos le hacen a Jesucristo es que él se hacía a sí mismo rey y estaba en contra del César. Pero aquí tenemos a Barrabás, que era un hombre que se había levantado en contra de la autoridad romana, y no solamente eso, había cometido homicidio, y estos líderes religiosos piden que se libere a Barrabás. ¿No es una ironía esto? Los hombres que acusaban al Señor de ser alguien que se rebelaba contra la autoridad y se hacía a sí mismo rey y estaba en contra del César, y ahora piden que se libere a alguien que había cometido homicidio y que había sido alguien que había cometido revueltas en contra de la autoridad romana. No tiene sentido la acusación que ellos están, y ellos lo sabían. Ellos sabían que todo lo que ellos estaban haciendo no tenía ningún sentido. Irónicamente, amados hermanos, los líderes religiosos judíos exigían a Pilato que condenara a Jesús y exigían ahora la liberación de un reconocido asesino. Ahora Pilato se estaba quedando aquí ya rápidamente sin opciones. Juan no registra este dato, pero Mateo 27, 22, mire lo que dice. Pilato les dijo, dice, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? ¿Se imagina usted Pilato, que tenía la autoridad para soltarlo o para mandarlo a crucificar, como él dice más adelante, preguntándole a la multitud, ¿qué hago entonces con Jesús? ¿Qué clase de autoridad es esa? Aquí vemos, obviamente, el apóstol Juan presenta este juicio y presenta la majestad del Señor en control de la situación en todo el tiempo. Él era el que estaba encadenado, él era el que estaba siendo abofeteado, él era el que estaba siendo castigado, pero estaba en todo tiempo en control de la situación, confiando en que la soberanía de Dios siempre prevalece. Y a Pilato, un hombre que se suponía que estaba en autoridad y que podía tomar decisiones correctas, lo vemos aquí como un hombre débil, un hombre egoísta, un hombre que solo piensa en sí mismo, en sus beneficios, en lo que a él le conviene. ¿Qué hago con Jesús? ¿Saben ustedes que esta es otra pregunta muy importante en la cual nosotros hoy debemos tomar en cuenta? ¿Qué hago con Jesús? ¿Qué haré cuando escucho quién es Jesús, quién es el Mesías, quién es el Salvador? Ahora Pilato ve que no puede soltar a Jesús y pasa entonces a la siguiente parte del plan. Entonces Pilato, dice el versículo 1 del 19, tomó a Jesús
y lo azotó. ¿Por qué Pilato hizo esto? Él sabía que era inocente, pero ¿por qué entonces toma a Jesús y lo azota? Bueno, esta es otra estrategia de Pilato, porque él pensaba que al azotar al Señor Jesucristo y al ver los judíos, al que se proclamaba rey de los judíos, azotado, maltratado, herido, abofeteado, y al sacarlo de nuevo, ellos se iban a mover a misericordia y decir, bueno, en verdad no es ningún rey, lo tienes amarrado, lo estás castigando y no pasa nada, suéltalo. Pero no fue lo que sucedió. Ahora, esto de los azotes, amados hermanos, no es cualquier cosa tampoco. Porque para nosotros el día de hoy azotar, usted agarra una faja o agarra un... Pero no se usan cosas que lastiman en realidad como lo que se usaba en el día, en el tiempo de los judíos, y no sé si lo usan hoy, no creo que lo usen en la actualidad, pero en ese tiempo cuando azotaban, los azotes eran una forma horrible y cruel de castigo. Desnudaban a la persona, la ataban a un poste y varios torturadores lo golpeaban por turnos. Ahora, la ley judía, había una ley judía que determinaba un máximo de 40 azotes, nada más. En Deuteronomio 25:3, mire lo que dice. Puede darle 40 azotes, pero no más. No sea que le dé muchos azotes que estos y tu hermano quede degradado a tus ojos. Ahora, en la práctica, los judíos no daban 40 azotes, daban 39. ¿Por qué? Porque tenían miedo de pasarse de los 40 como la ley decía. Y como sabemos, Pablo da testimonio de eso, porque si alguien fue azotado, fue Pablo. Miren lo que dice 2 Corintios 11:24. 5 veces, dice el apóstol Pablo, he recibido de los judíos 39 azotes. Una y otra vez el apóstol Pablo había sido azotado. Ahora, los romanos, resulta que los romanos no tenían esa restricción que tenían los judíos, de dar 40 azotes. Los romanos, el castigo continuaba hasta que los torturadores estuvieran agotados, el alguacil decidiera parar o, como solía suceder, la víctima muriera. Ahora, ¿cómo era este látigo? El látigo estaba formado, amados hermanos, de un mango de madera, el cual se sujetaba por varias correas de cuero con piezas de huesos o metálicas ensartadas al final. Entonces, ¿qué pasaba? Como resultado, el cuerpo podía quedar tan rasgado y lacerado que los músculos, los huesos, las venas o incluso los órganos internos quedaban expuestos. El castigo era tan horrible que los ciudadanos romanos estaban exentos de este castigo. Ese fue el castigo que le dieron al Señor. ¿Se imagina usted con cada latigazo que le daban? Los pedazos de carne venían, salían. ¿Usted ha visto La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Lo hace casi como lo enseña la Escritura. No era cualquier castigo, era un castigo cruel. El castigo que le dieron al Señor no era cualquier castigo. Él sufrió realmente en carne propia la dureza de ese castigo de los azotes que le dieron. Fue tanto, amados hermanos, los azotes que él recibió, que lo dejaron tan débil que tuvieron que buscar a alguien más para que lo ayudara a llevar la cruz. Mire lo que dice Mateo 27:32. Y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, el cual obligaron a que llevara su cruz. Ahora, con este plan que trama Pilato, amados hermanos, él esperaba que ese trato brutal que él le había dado al Señor satisfaciera la sed de sangre de estos hombres, porque ellos querían su muerte, ellos querían que él muriera. No contentos con esos azotes, los soldados de Pilato entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Tal indignidad, amados hermanos, una corona burlesca para imitar las coronas del César, sumó sufrimiento al Señor. Era una corona de espinas. Las espinas le habrían producido cortes profundos en la cabeza e incrementado su dolor y su sangrado.
También le pusieron un manto de púrpura, dice la Escritura, para imitar burlonamente los ropajes reales. O sea, se burlaron de él. Mateo dice que los soldados también le pusieron una caña en su mano derecha como si fuera el cetro de los soberanos. Y habiendo equipado a Jesús como caricatura de un rey, continuaron el juego e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Miren lo que dice Mateo 27-29. Y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Vaya que sí se burlaron del Señor. Lo que ellos no sabían, amados hermanos, era que se estaban burlando del Rey de Reyes y Señor de Señores. No el Rey de los judíos. No, del Rey de Reyes y el Señor de señores. Estaban juzgando ahí al que en verdad puede juzgar a todo ser humano. Eso es lo que ellos no sabían en su ignorancia. Mateo también afirma en el versículo 30 de Mateo 27 que no solo se burlaban de él. Mire lo que dice Mateo 27:30. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Yo no sé si a usted lo han escupido alguna vez, pero a nadie le gusta que lo escupan. Y al Señor le hicieron todo esto y él no abrió su boca, como dice Isaías. Como cordero que va al matadero, no abrió su boca. ¿Y qué será que nosotros, que al menos nos insultan ahí un poquitito, ya nosotros nos levantamos rápido? Se nos olvida quién nos ha salvado y cómo Él sufrió y cómo Él vivió siendo humilde y manso de corazón. Mientras tanto, entonces, en el versículo 4 del capítulo 19, Pilato dice que salió otra vez del pretorio, lo cual implica que Pilato miró con aprobación todo lo que los soldados le estaban haciendo al Señor. Y les dice entonces: miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Después de azotarlo, después de maltratarlo, de burlarse de él, ahora dice: no encuentro ningún delito. Ya es la segunda vez que él dice que lo encuentra inocente. Pero ¿por qué no lo suelta? No puede hacerlo. A pesar de que él piensa que tiene la autoridad, no puede hacerlo. Pilato aquí, amados hermanos, aumenta la injusticia con lo que acaba de permitir con el Señor. Ya aquí a este punto el Señor ya salió azotado, maltratado, con una corona de espinas. Y aquí Pilato ya no dice: he aquí el rey o su rey, sino que él dice: aquí está el hombre. Para que ellos dijeran: no, pues tiene razón, no es ningún rey, es un ser humano común y corriente, no hay forma de que él pueda ser nuestro rey. ¿Y cuál fue la reacción de los líderes religiosos al ver a Jesús ensangrentado, azotado, maltratado, débil? En el versículo 6, ¿cuál fue su respuesta? Dijeron: suéltelo, pobrecito el hombre. No, mire lo que dice en el versículo 6. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Una vez más, Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Pilato está desesperado. ¿Por qué digo que está desesperado? Él sabe que los judíos no pueden crucificar. ¿Cómo entonces les dice: tómenlo y crucifíquenlo? Él no encuentra la salida, él no haya qué hacer o qué decisión tomar acerca del Señor. Ya Pilato ya estaba en una encrucijada, no hallaba qué hacer. No lo quería soltar, no lo quería enjuiciar, pero no hallaba qué hacer. Está disgustado, está preocupado, y los judíos siguen gritando: crucifíquele. Él, en otras palabras, dice: yo no quiero tener nada más que ver con él. Tómenlo, crucifíquenlo, porque no lo he encontrado culpable.
Pilato, amados hermanos, creyó que ya se había terminado todo, pero no era así. Mire lo que los judíos dicen en el versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Aquí la situación se pone más difícil para Pilato. Ya no lo están acusando de ser el rey de los judíos. Ahora ellos entonces ya le dan vuelta a la cosa y ya entonces ellos dicen la razón por la cual quieren que el Señor muera. Porque Él dijo ser Dios. Esa era la acusación por la cual ellos querían que el Señor muriera. Ya habían intentado por los medios civiles, ahora van por los medios religiosos. Ahora esto, amados hermanos, no es algo que sucede en el momento. Los judíos ya habían planeado y habían establecido que Cristo muriera. Miren lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 63 al 65. Mateo 26, 63 al 65. Pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho, sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigo? Ahora mismo ustedes han oído blasfemia. Ya ellos habían determinado que el Señor tenía que morir. Ahora vemos aquí, amados hermanos, en segundo lugar a Pilato, a un Pilato con miedo. Un Pilato que no haya que hacer, pero ahora está con un temor de que ellos lo están acusando de que está castigando al Hijo de Dios, al Hijo de un Dios o a Dios mismo. Ahora, Pilato podía ser egoísta, Pilato podía ser el hombre más cobarde, pero Pilato también era supersticioso. Cuando él escucha que ellos lo están acusando de ser el Hijo de Dios, y acuérdese que los grecorromanos tienen muchas supersticiones y tienen muchos dioses, y hablan que el hijo de Hércules y el hijo de no sé quién, él dice: si este es un dios o el hijo de un dios y yo acabo de permitir que este sea azotado, estoy en serios problemas. ¿Qué podrá hacerme este hombre por haberlo castigado? Y vaya que sí estaba en lo correcto. Había azotado no solamente al Hijo de Dios, a Dios mismo, y él no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. La situación, amados hermanos, se le está saliendo de control a Pilato. Entonces, Pilato, ¿qué hace? Regresa nuevamente con el Señor Jesucristo. En el versículo 9 dice que entró de nuevo al pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Ahora, su pregunta no tenía nada que ver con el hecho de qué lugar o dónde había nacido, dónde había crecido Jesús. Pilato lo sabía. Miren lo que dice Lucas 23 del 6 al 7. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén aquellos días. Pilato sabía que Jesús era Galileo. Ahora, cuando él le pregunta aquí en el versículo 9, ¿de dónde eres tú?, él está preguntando si él es un Dios o algo por el estilo, porque está preocupado y no haya qué hacer. ¿Qué solución puede tener Pilato ante esta encrucijada, ante este dilema en el que se encuentra en este momento? Pero dice que Jesucristo no le dio respuesta. Puede ser por dos razones. La primera es porque ya Jesús le había dicho a él que su reino no era de este mundo. Pilato ya sabía de dónde era Jesucristo. Él ya sabía y le había dicho a Jesús que su reino no era de este mundo. Y en este momento Jesús simplemente dice que no le responde. Posiblemente porque ya lo sabía, o posiblemente por juicio, porque había escuchado la verdad y simplemente no le importaba la verdad. En el versículo 10
Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Mentira, no tenía ninguna autoridad. ¿Por qué? Si hubiera tenido la autoridad que él dice que tenía, hace tiempo habría soltado al Señor, porque él sabía que era inocente. Y mire cómo le responde el Señor en el versículo 11. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti mayor pecado tiene. Aquí el Señor le está aclarando la situación a Pilato y le está diciendo: tú no tienes ninguna autoridad, y la que tú tienes o dices que tienes viene de Dios, viene de arriba. Y esa es la situación muchas veces, amados, del ser humano. Piensa que tiene la autoridad máxima de tomar decisiones, pero sabemos que no es así. Es Dios el que da la autoridad, y si esa autoridad no viene de Dios, no tiene ningún sentido. Y si el hombre o el ser humano que está en esa posición de autoridad, sea presidente, sean gobernantes o sea cualquier otra persona, actúa de acuerdo a su voluntad, esa autoridad no tiene ningún sentido. Y esa es la situación en la que se encuentra Pilato. Tiene autoridad, pero no toma en cuenta ni quiere hacer lo que es correcto. Él quiere hacer lo que le conviene, él quiere hacer lo que no le afecte en la situación en la que él se encuentra. Y obviamente la soberanía de Dios va guiando todos los sucesos en este momento hasta la cruz del Calvario, en el momento que el Señor va a entregar su vida por nuestros pecados. Y en el versículo 12 otra vez dice que como resultado Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si sueltas a este, usted no es amigo del César. Todo el que se hace rey se opone a César. Otra ironía más acá. Los judíos le dicen que si suelta a Jesús no es amigo de César, porque el que se opone a él no es amigo de él. Pero los judíos odiaban a César. Los judíos odiaban a los romanos porque estaban oprimiéndolos constantemente. Pero aquí dice que si suelta a Jesucristo, se va a hacer enemigo de César. Ven las ironías de las acusaciones de los judíos. No tiene ningún sentido, ninguna base en la verdad. Pero obviamente ellos buscaban a cualquier costo la muerte del Señor. Pilato se da cuenta que no tiene opción. No hay forma de que le gane a los judíos. No hay forma de que él siga usando estrategias, porque ni las estrategias le funcionaron, y ahora está con miedo, ahora está con temor, ahora no haya que hacer. Y entonces vemos en los versículos 13 al 16, amados hermanos, la sentencia de muerte del Señor. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata, y era el día de la preparación de la Pascua. Eran como a las 6 de la mañana. Aquí este dato es importante porque acuérdense que el Cordero de Dios tenía que morir el día, exactamente el día de la Pascua. Estos hombres mañanearon a las 6 de la mañana, a buena mañana, para ir al juicio, para acusar al Señor. Y Pilato dijo a los judíos: aquí está, una vez más burlándose de ellos, aquí está su rey. Y una vez más ellos dicen: fuera, crucifícalo. Una vez más él les pregunta: ¿he de crucificar a su rey? Les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. miren hasta dónde llega, amados hermanos, la cobardía de estos hombres. No tenemos más rey que César. Ellos odiaban a César. Ellos no querían saber nada del César. Pero ahí dice que no tienen más rey que César. El pastor MacArthur dice: ¿y saben qué? Ellos tenían razón. Ellos sabían que el rey de Israel y el que gobernaba en Israel era Dios. Pero aquí ellos dicen que su rey es César, y dándole la espalda a Dios, no tenían más rey que César. Ese es el rey que ellos querían, ese es el rey que iban a tener.
Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Y así termina la historia. El juicio del Señor, están sus acusadores, Pilato, Herodes, Anás, Caifás, miembros del Sanedrín. Todos se pusieron de acuerdo para enjuiciar al Señor y que se llevara a cabo el plan predeterminado de Dios para que Cristo fuera a la cruz a morir por nuestros pecados. Pero amados hermanos, como decía al principio, el dilema en el que se encontraba Pilato, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo?, lo enfrentan todas las personas del día de hoy. Ahora solo hay dos alternativas: ponerse al lado de quienes lo rechazaron, lo crucificaron y enfrentar la condenación eterna. Y eso es lo que quería leerles en Hebreos capítulo 6. Miren lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 4 al versículo 8. Porque en el caso, dice él, de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, aquí el escritor de Hebreos no está diciendo que estas personas eran cristianos, no estuvieron rodeados en el grupo con los cristianos, escucharon la palabra de Dios, vieron lo que Dios hace. Y en el versículo 5 dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina para ser quemada. Como decía, estos hombres que estaban acusando al Señor habían estado escuchando la palabra de Dios, viendo los milagros del Señor y simplemente le dieron la espalda. Pero está la otra opción: o rechazas al Señor o lo reconoces como tu Señor y como tu Salvador. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 11, que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Los intentos inútiles de Pilato por evadir el asunto revela claramente que no hay, amados hermanos, terrenos medios y no hay áreas grises y no hay tal condición de que estás en el medio: o estás con Cristo o estás en contra de Él. No hay término medio. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30, con eso termino. El que no está a favor de mí está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. No hay términos medios: o estás y eres del Señor, o estás y no eres del Señor y estás en contra del Señor. No hay términos medios. Por eso decía, es importante considerar la pregunta cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo: ¿qué haré con Jesús? ¿No voy a rechazar? ¿O lo aceptaré como mi Salvador y será mi Señor, y yo seré su siervo y le perteneceré a Él y viviré para Él y le glorificaré a Él, y no importa lo que venga, viviré para su gloria y para su honra? Eso fue lo que pasó con los discípulos después de la muerte del Señor. Todos ellos entregaron su vida, dieron su vida por causa del Evangelio, porque ellos sabían lo que el Señor había hecho. Ellos sabían que el Señor merece vivir para Él. Amados hermanos, si hay algo que merece la pena en nuestra vida, es vivir para el Señor. Si hay algo que tiene recompensa, no solamente en esta tierra, porque Dios obviamente nos bendice en esta tierra, pero si hay algo que tiene mayor recompensa en los cielos, es vivir para nuestro Señor.
No nos avergoncemos de Él, no nos cansemos de hablar de Él, no nos cansemos de predicar de Él, no nos cansemos de decirles a otros que solo en Él hay esperanza, que solo en Él hay salvación, porque Él se merece la honra y la gloria, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra comodidad, todo lo que podamos darle, Él se lo merece. Él murió por nosotros. Y lo vamos a ver más adelante, no solamente el sufrimiento que pasó en el juicio, sino el sufrimiento en la cruz del Calvario, cuando la ira de Dios fue derramada sobre Él. Y eso ahora a nosotros nos hace tener esa salvación, vivir en paz con Dios y darle la gloria a nuestro Dios. Oramos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. No merecemos nada de lo que nos has dado. Vemos todo lo que nuestro Señor sufrió, las injusticias que Él sufrió, cómo lo azotaron, cómo lo bofetearon, cómo se burlaron de Él, cómo lo escupieron. Pero Él, como cordero llevado al matadero, no abrió su boca y llevó a cabo la obra de salvación que tú, Padre Celestial, habías predeterminado desde antes de la salvación del mundo. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo al llamado que nos has hecho, Señor, a vivir dándote honra a ti, siendo testimonio de ti, siendo luz en el lugar donde tú nos has puesto. Y que el propósito de nuestras vidas, Señor, en esta tierra sea alabarte a ti, que tú seas exaltado y que otros, Señor, que no tienen esperanza, puedan tener esperanza en Cristo Jesús, el único que puede dar vida y vida en abundancia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.